Buenas tardes, ya nos encontramos casi para finalizar las grabaciones. Hoy, 25 de mayo de 2021, estamos en las grabaciones del módulo 8, el ensayo y su discurso hermenéutico complejo. Nos encontramos en la asignación número 9, en el marco de la coordinación por nuestro mentor Rigoberto Pupo del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Es el doctor Rigoberto Pupo, el fundador y coordinador de la Tercera Corte. Y hemos asistido desde febrero, para la gloria de Dios, con la mente liberada en medio de la pandemia y la cuarentena de nuestro cuerpo, a trabajar más de 12 horas diarias para revisar y reescribir todas estas asignaciones a la luz del pensamiento complejo. Sin duda es el ensayo y su discurso hermenéutico complejo un ejercicio de alto nivel para mi persona, porque es que estoy en comunicación directa con el mentor Rigoberto Pupo, que es el hombre que más escribe y sabe de lo que es el ensayo actualmente. Heredero de José Martí, conocedor del ensayo, ser ecosófico y sensible, a la cual discernir para él no es nada sencillo en cuanto a querer estar a la altura de su legado. Ya hemos respondido muchos de los momentos importantes de la elaboración del ensayo. Sin embargo, vamos a hacerlo nuevamente para la asignación número 9 y vamos a explicar esos momentos más importantes en el diseño de un ensayo. El ensayo no es escapado de lo que significa un diseño y de ciertas estructuras que han querido imponerse, pero que el ensayo dispone y pone hacia él de una manera subjetiva y contundente. Entre los pasos para elaborar un ensayo que Berenice Milka Quiroz en su obra de 2008 tiene por allí, nos conseguimos lo siguiente y vamos a ellos a visorar con los ojos de Jesucristo de Nazaret, que nos dé la sabiduría para hacerlo lo mejor posible. En esos pasos de Berenice Samilpa se consigue que precisar el tema del ensayo que se desea escribir es una condición necesaria para delimitar sus alcances y limitaciones y mostrar su pertinencia e identificar las necesidades de información para abordar su tratamiento, para diseñar estrategias. Hay que ir necesariamente a ver cuál es ese tema polémico que nos importa, que nos duele, donde hay conflicto y donde hay intereses y posiciones para evidenciarlos y sustentarlos. Se requiere desde luego realizar la búsqueda de información, evaluar, discernir con autoridad reconocida, con buenas fuentes originales que nos lleven a una postura que después hasta el final vamos nosotros a defender y debatir. Llevar a cabo toda esta lectura ocupándose de las ideas principales y secundarias es importante en cuanto al contenido y orientación, porque son relevantes y pertinentes en lo propio del ensayo. En ese momento vamos como clave en la comprensión luego de ideas secundarias, como lo afirma Paul, Richard y Linda en su obra 2003. Pero también se debe elaborar un resumen de las ideas que pueden contribuir y fundamentar la propuesta o postura, analizar la información obtenida, comprenderla, utilizarla, construirla como metáfora, pero también con ideas propias, para elaborar la síntesis de la información, para considerar e integrar y expresar las ideas desde los distintos aportes, para apropiarse del concepto y de la síntesis, para iniciar la redacción de los párrafos. Por ello, formular una conclusión es consignar la aportación personal de quien elabora el ensayo e irse con reflexiones críticas y comentarios y propuestas que deben de estar acordes a lo que se viene tratando en el tema. Por ello, algunos de los pasos, otros pasos bajo la luz de otros autores, por ejemplo, los de esta página web, para escribir un ensayo son los siguientes. Seleccionar el tema. Eso es necesario, como ya lo veníamos diciendo,
hay que buscar la información, ir a una lectura, vea que estos pasos coinciden con los 3 primeros allá. Hay que subrayar, pero para subrayar hay que buscar las ideas principales y que se van a fundamentar, bien sea a pie de letra o de comillas, como resulta en la construcción. Pero también hay que ir a analizar en esa clasificación, ordenar y sintetizar. Ese síntesis es un concepto de ideas propias en un sentido o estilo que se inicia con la redacción y desde luego van comentarios que se acompañan en propuestas que se redactan en la conclusión del ensayo. Y yo diría que en estas partes del ensayo que nos da esta revista, que están bien ecuánimes en el sentido general de lo que conseguimos cada vez que revisamos un ensayo. Y allí conseguimos entonces que en estas partes del ensayo, ese exordio o introducción, ese cuerpo de desarrollo, esa conclusión o epílogo y esas listas de referencia nos presentan alguna diferencia entre lo que es el ensayo expositivo y argumentativo, porque en la introducción, cuando es expositivo, hay un tema de manera general y en el argumentativo hay una tesis también, pero en el analítico hay partes que lo componen y teorías que se vienen analizando. En cuanto al cuerpo, hay una explicatibilidad en la tesis, en el ensayo expositivo, pero se demuestra con prueba tesis en el argumentativo y se analiza o evalúa en el analítico. En esa conclusión o epílogo se sintetizan las ideas elaboradas del desarrollo, se retoma la tesis a la luz de la evidencia planteada, se expresan las implicaciones y en el argumentativo se sintetizan los argumentos presentados, se retoma la tesis a la luz de la evidencia y en el analítico se sintetiza el análisis, se retoma la tesis y se expresan las implicaciones. Debo decir que estas son aproximaciones que hemos conseguido en la red, pero que cada autor tiene su marca, tiene su sello, tiene su manera subjetiva de expresar y de concluir y de esbozar un ensayo desde su profunda emotividad, subjetividad, sentir y padecer del tema. En esa cohesión que va a consideraciones generales para la escritura y que yo estoy de acuerdo en tanto una de las cosas más grandes que conseguimos como cohesión en la escritura es que el ensayo no se desune, es toda una complejidad que atiende muchas veces a ideas que son del autor pero que no son demostrables y que al no ser demostrables dejan el interés al lector y el autor puede expresarse sin tener deuda de mecanismos, métodos y formas modernistas por modernistas coloniales. Por ello, la unidad a la que se refiere la cita es de naturaleza semántica, lo conseguimos allí en este manual que está en el internet y que va considerado a lograr una sucesión lógica de proposiciones en esa cohesión donde se refiere, según Portales 1993, a un factor de enlace que construye significado, que se deriva en interacciones. Porque en esa cohesión hay un elemento a otro que se va interpretando y por supuesto esa cohesión también es gramatical, pero también es coherente en tanto a los grupos sintácticos y el elemento semántico de expresabilidad que alude procedentes sucesivos a la información dada y en la que no podemos perder de vista en tanto cohesión gramatical, cohesión de ideas y en tanto unidad compleja el artículo. El ensayo se vuelve cada vez más interesante y no queremos despegarnos hasta terminar. Y esa cohesión gramatical, donde la primera clase de cohesión gramatical es la referencia, se va a las clases esofórica y endofórica. Esa endofórica se representa con un elemento del texto que alude a las partes del texto, a factores extralingüísticos conocidos por el hablante, y que de esa manera no se anuncia, sino que se comparte con el contenido. Esa referencia endofórica implica la presencia del referente dentro del mismo texto. Por eso la sustitución, que es el segundo tipo de cohesión gramatical, es distinto de la referencia porque allí se va a una relación verbal únicamente confinada al texto, y que por lo tanto la vinculación gramatical edofórica entre los elementos lingüísticos y gramaticales pone el sustento de la función estructural del elemento sustituto. Por ello la elixir, que es considerada una especie de sustitución y que nos las da esta página web,
se encuentra sustituida por un elemento vacío, donde hay omisión del texto, donde no se infiere con la comprensión de la información, sino que el lector identifica la presuposición en una estructura textual y proveente de la información ausente. En esa cohesión por conjunción hay una función cohesiva de esos elementos que les unen y que les forman como enunciados de tipo de relación lógica existente entre ellos, y esos enlaces de adición, adversación, causalidad y temporalidad. Debo manifestar que pues mientras más estudiosos de la lingüística seamos, más conocemos de esto, pero yo diría que el valor de la lectura de muchísimos ensayos y el sentido tiene mucho que influir a la hora de escribir un buen ensayo. Y es que esa cohesión mediante el léxico, esa tercera forma de cohesión, según esta página web, atañe a la selección del vocabulario pertinente para dar continuidad a la información contenida en el texto, y en particular son dos las formas de enlazar los enunciados mediante el recurso, la reiteración y la colocación o solidaridad léxica, y la primera se da a través de distintas formas: la repetición de la misma palabra, la hipominía, la hiperominía, el uso de sinónimos y de antónimos, y ese referente que va siempre articulando una presencia de elementos léxicos que se comparten en un nivel semántico y que ocurren en un texto específico. Por eso, seleccionar y delimitar el tema es una de las primeras explicatibilidades que nos dan todos los autores para los pasos para desarrollar un ensayo, y que Díaz 2004 nos los explica, que es pertinente que se identifique con la mayor relevancia y actualidad, y que al recopilar esa información que debe ser actualizada y a fuentes especializadas, también podemos consultar videos y otras fuentes, que con un esquema realizado de lo que se ha hecho del tema podamos buscar unas citas relevantes y de ahí construir ciertas argumentaciones que sean positivas a nuestra forma de pensar y a nuestro sentir, que nos engloben y nos exploren nuestra manera mejor de pensar y escribir. Y es así como es importante, y para finalizar acá, hablar de la pulcritud. En esos momentos importantes de la elaboración del ensayo es importante evitar el abuso de conectores, el que galicando, el abuso del gerundio, los barbarismos, anglicismos y clasicismos, la redundancia, las frases hechas, las explicaciones innecesarias que abusan del párrafo y dan otra idea, las incoherencias, los calificativos, aunque debo decir que hay ensayos de ensayo y hay maneras y formas de reconocer a un autor inmediatamente cuando leemos su ensayo por su particularidad a la hora de expresar. Y las referencias, las que les venía citando, como siempre: Díaz, María, Angulo, Paul Ender, Salpica Quirós, y bueno, todo lo que hemos venido recopilando de cómo creemos que debe ser pues un ensayo. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Gracias, mi Padre, eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Y cada vez que estoy en medio de este páramo multicolor de nuestro estado Mérida, siento que puedo tocar lo mejor de ti, porque los cielos cuentan la grandeza de tus obras, mi Padre amado. Mas cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Muchas gracias a todos.